Hola chicos, buenos días, buenas tardes. Vamos a revisar este tema, neumonía adquirida en la comunidad. Acá se relacionan algunos de los artículos que se tuvieron en cuenta para estas diapositivas, para el desarrollo de esta presentación. Primero vamos a hablar de varias definiciones. La que compete a esta exposición es la neumonía adquirida en la comunidad, aquella cuyos síntomas y proceso infeccioso se desarrolla en el entorno de la comunidad, en el entorno ambulatorio, en un paciente que no ha sido hospitalizado durante el mes anterior al inicio de los síntomas. La neumonía adquirida en el hospital es aquella que el proceso infeccioso se desarrolla al menos 2 días después de haber estado hospitalizado y no existe sospecha desde un punto de vista clínico de que el proceso infeccioso se hubiera iniciado antes del ingreso hospitalario. La neumonía asociada al ventilador es un paciente que está hospitalizado, es decir, es una neumonía asociada a la atención en el hospital. Entonces, es un paciente que está hospitalizado y que está intubado, tiene un soporte ventilatorio. Y la neumonía se desarrolla después de 48 horas de haber estado con el soporte ventilatorio invasivo. La neumonía por aspiración, aquella en la cual ocurre como consecuencia de la inhalación, de la broncoaspiración de contenidos que vengan del estómago o de la boca y que, pues, como decía, se dirigen hacia los bronquios o los pulmones. Y la neumonía asociada a la atención en salud es todo aquella proceso infeccioso relacionado con instituciones de atención no hospitalaria. Existen algunos factores de riesgo para neumonía adquirida en la comunidad. Acá nos mencionan algunos relacionados con el estilo de vida, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, mala higiene de la cavidad oral, contacto frecuente con niños y episodios previos de neumonía. Para la neumonía asociada al entorno hospitalario, tenemos el sexo masculino, desnutrición, quemaduras, traumatismos y estados posoperatorios, enfermedades graves, colonización de la orofaringe por microorganismos virulentos, uso previo de antibióticos, sobre todo si es por vía intravenosa, condiciones en las cuales se puede favorecer la broncoaspiración, como por ejemplo, o situaciones en las cuales se inhiben los reflejos protectores de la vía aérea, como es la tos y la deglución, que puede pasar en pacientes con cirugía toracoabdominal, intubación orotraqueal, inserciones de sondas nasogástricas o pacientes que están intubados y que tienen niveles inadecuados de presión en el neumotaponador de la sonda del tubo endotraqueal. Pacientes que han requerido reintubación repetida, pacientes en posición supina y por supuesto, pues esto no debería pasar en ninguna institución, pero la exposición a equipo respiratorio contaminado. Factores de riesgo comunes para neumonía de la comunidad y neumonía del entorno hospitalario van a ser la edad mayor de 60 años, la presencia de múltiples comorbilidades, un estado inmunológico, un sistema inmunitario deteriorado y la presencia pues, de hospitalizaciones recientes en su historial previo. Y los factores de riesgo para neumonía por aspiración vamos a tener cualquier condición médica que ocasione deterioro de la deglución. Entonces vamos a tener deterioro del estado de conciencia, en los cuales incrementará la probabilidad de que el contenido gástrico llegue al pulmón. Ahí se incluye también pues, cualquier situación médica o clínica en la cual haya deterioro del reflejo tusígeno. Entrando en tema y hablando propiamente ya de la neumonía adquirida en la comunidad, sabemos que es una causa importante de mortalidad, excluyendo a los casos relacionados con la infección por COVID-19. La incidencia de neumonía adquirida en la comunidad es de 1.2 a 2.4 casos por cada 1.000 adultos en Europa y en Estados Unidos. La incidencia incrementa en los extremos de la vida, entonces vamos a tener los chiquitos por un lado de 0 a 5 años y los ancianos por otra parte mayores de 65 a 70 años.
La neumonía adquirida en la comunidad puede asociarse con una enfermedad prolongada, grave e incluso la muerte. Y tenemos estimaciones de que, y bueno, y muchos datos de que tiene impacto no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Se ha reportado que al año 30% de todos los pacientes hospitalizados mueren y al año 50% de todos los pacientes que tuvieron ingreso a unidad de cuidados intensivos también fallecen. En esta gráfica se nos resume los desenlaces a corto plazo de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Entonces podemos tener un espectro de varias cosas. A corto plazo, disfunción pulmonar, disfunción cardiovascular, disfunción musculoesquelética, debilidad generalizada, deterioro de la capacidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, disfunción neurológica, síntomas cognitivos, pérdida de memoria, confusión. A largo plazo podemos encontrar a lo largo de meses o años, más de 30 días, el desarrollo de patología respiratoria, bronquitis crónica, enfisema, deterioro de condiciones cardiovasculares o la aparición de nuevas condiciones cardiovasculares. Ahí pueden aparecer eventos cardiovasculares, cardiocerebrovasculares, falla cardíaca y también pérdida de la memoria, depresión y demencia. Extendiendo la misma gráfica, puede aparecer a corto plazo hasta 30 días, se ha reportado disfunción de otros órganos, riñón e hígado, puede haber deterioro de condiciones médicas crónicas coexistentes, puede haber rehospitalización y como les mencionaba puede haber muerte. A largo plazo, las alteraciones pueden ser musculoesqueléticas, metabólicas e incluso enfermedad renal. Puede volver a aparecer la neumonía, rehospitalizaciones y un riesgo incrementado de mortalidad. Esto pues nos deja una lección y es que el tratamiento de la neumonía se debe extender no solamente en la fase de hospitalización, el manejo agudo, sino que debe haber un seguimiento a largo plazo para el control de todas estas condiciones y riesgos. En Colombia, para el año 2010, de acuerdo a la última guía práctica clínica que tenemos, que es del año 2021, se reportaba en la población de mayor de 80 años que en ellos había unas tasas anuales más elevadas de consulta y hospitalización, y estábamos hablando de 873 consultas y 100 hospitalizaciones por cada 1000 personas al año. Esto, pues, obviamente hablando de neumonía, ¿no? Eh, y para ese mismo año, la infección de tracto respiratorio inferior fue la enfermedad con la segunda tasa de incidencia anual más alta. Se reportaron 2.232 casos nuevos por cada 100.000 personas. Estos son datos pues ya vencidos, ya son datos viejos. Tenemos una guía que salió por allá en el año 2013 y tenemos una guía más reciente del año 2021, que es esta que se muestra acá abajo. Para el diagnóstico de la neumonía vamos a requerir algunas pruebas diagnósticas, una química de laboratorio general, pruebas de imagen y pruebas microbiológicas. Dentro de las pruebas de imagen vamos a tener básico, una rayos X de tórax, en algunos casos una tomografía computarizada de tórax y en algunos sitios donde se tenga disponibilidad se puede hacer ultrasonido de pulmón en un protocolo de POCUS o ultrasonido enfocado. Se ha descrito típicamente en la literatura y en esta revisión reciente que pueden haber algunos patrones radiográficos o tomográficos o de ultrasonido que se asocian a patógenos específicos. Entonces, pues ustedes pueden pausar acá el video y revisarlo a modo de ejemplo. Acá nos plantean en esta revisión que los virus por lo general van a tener un compromiso bilateral, central, simétrico y con opacidades en vidrio esmerilado y a nivel de TAC con nódulos centrilobulillares, vidrio esmerilado, engrosamiento bronquial y compromiso bilateral. En cambio, las bacterias por lo general causarían compromiso unilateral, consolidaciones, el patrón de compromiso va a ser asimétrico y va a haber un patrón alveolar. Es algo similar en la tomografía,
consolidación, neumonía lobar, broncograma. Las bacterias atípicas nos pueden ocasionar patrones radiográficos y tomográficos asimétricos, consolidaciones no homogéneas y compromiso no solo alveolar sino también intersticial. Puede aparecer opacidades en vidrio esmerilado como se ven en los virus. Entonces puede ser que sea un poquito más difícil distinguirlas de las infecciones virales. En esta revisión del 2023 se distinguen dos espectros de la enfermedad. Uno va a ser la neumonía adquirida en la comunidad, en la cual vamos a tener un paciente con una respuesta inflamatoria local o quizá una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Que se va a caracterizar por algunos síntomas: presencia de tos, esputo purulento, dificultad respiratoria, dolor pleurítico, taquipnea. Podemos encontrar matidez a la percusión, algunos estertores o crépitos localizados. Va a haber o puede existir desaturación y unas alteraciones en radiografía de tórax con opacidades de distintos tipos según el grado de compromiso, el grado de severidad y el tipo de patógeno asociado. Puede haber fiebre, escalofríos, malestar, anorexia, taquicardia. Podemos encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, neutrofilias, bandas, incremento de marcadores de inflamación como la proteína C reactiva o la velocidad de sedimentación globular. Esta presentación de la neumonía puede progresar a una disfunción de órganos, ¿ya? En cuyo caso estamos hablando de una respuesta inflamatoria que está anormalmente disregulada y se va a manifestar con disfunción de órganos, es decir, con una forma grave o severa de neumonía. Entonces el paciente ya puede presentarse con confusión, estado mental alterado, hipotermia, hipotensión, leucopenia, disfunción hematológica, trombocitopenia, disfunción renal, uremia, incremento de los niveles de ácido láctico, hiperlactatemia, disfunción hepática, hiperbilirrubinemia, incremento de transaminasas y disfunción renal, oliguria, incremento de la creatinina sérica. Esta falla orgánica puede progresar a una falla cardiovascular o una falla respiratoria y podemos tener compromisos de muchos órganos: renal, neurológico, hematológico, metabólico, hepático, hasta progresar a una disfunción de múltiples órganos. Entonces, esta gráfica nos hace una descripción de los espectros de la manifestación de la neumonía, como una neumonía leve y moderada a severa. Acá la consideración de neumonía severa será toda aquella que cause disfunción de órganos. La ATS y la AITSA establecen unos criterios para definir neumonía severa. Entonces, dentro de los criterios mayores va a estar el choque séptico, que requiera tratamiento con vasopresores, y la falla respiratoria con necesidad de soporte ventilatorio. Dentro de los criterios menores se incluye frecuencia respiratoria mayor de 30, confusión, desorientación, hipotermia, definido como una temperatura menor de 36 grados Celsius, hipotensión que necesite reanimación agresiva con líquidos cristaloides, leucopenia, trombocitopenia menor de 100.000, leucopenia menor de 4.000, uremia, nitrógeno ureico mayor o igual a 20, una PAFI menor de 250, infiltrados multilobares mayor o igual a 2, y bueno, ¿cómo interpretamos estos criterios? Si tenemos un criterio mayor o 3 o más criterios menores, ya se podría considerar, de acuerdo a la ATS y a la ITSA, que el paciente cursa con una neumonía severa. Revisando la guía del 2021, la guía colombiana, encontramos pues una extrapolación de los mismos criterios de severidad: criterios mayores, un criterio mayor es necesario, o 3 o más criterios menores. Que es del año 2015, nos referían la etiología de la neumonía y se reportaba como en un porcentaje significativo de los pacientes, hasta un 60% de los pacientes, no tiene identificación de un patógeno específico,
Un pequeño porcentaje son por micobacterias y hongos. Otros porcentajes más representativos eran por bacterias, coinfección de virus y bacterias, virus únicamente hasta un 22% y virus con virus hasta un 2%. Esta publicación ya tiene varios años, esto es del año 2015, y acá trataban de mostrar como los patógenos más relevantes, rinovirus humanos, influenza A o B, Streptococcus pneumoniae, metaneumovirus humanos, virus respiratorio sincitial, virus de parainfluenza, coronavirus, micoplasma, Staphylococcus aureus, adenovirus, legionela, enfermedad legionario y enterobacterales. En Colombia tenemos estudios, no tenemos información como muy confiable respecto a la etiología, no hay muchas publicaciones. En la guía previa del año 2013 se referían estas etiologías como las más relevantes, las infecciones bacterianas por Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, algunos enterobacterales, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, algunos casos de Legionella y de Coxiella. Por allá teníamos Chlamydophila pneumoniae y algunos virus, principalmente influenza A y B, adenovirus, algunos casos de tuberculosis e histoplasmosis, un bajo reporte. Nuevamente estos son estudios viejos. Si nos vamos a mirar publicaciones más recientes, esta que citan en esta revisión de Nature, con fecha de 2021, observamos un patrón similar de comparación de etiologías de Europa y Estados Unidos, en la cual hasta un 60% de los casos no se identifica un patógeno específico, no se detecta. La patología viral varía mucho, vemos que está entre un 7 a un 22%, la etiología bacteriana un 11 a un 25%, polimicrobianos, dos o más patógenos diferentes y otras causas. Dentro de lo bacteriano, lo principal, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma, Staphylococcus, Legionella y enterobacterales. Y dentro de los virus, principalmente virus de influenza y otros virus no influenza, donde entrarían virus respiratorio sincitial, metaneumovirus, adenovirus, coronavirus, etc. En esta revisión del 2023 nos hablan de los patógenos más comunes. Que vamos a tener cocos gram positivos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, sobre todo meticilino sensible, Streptococcus pyogenes y otras especies de Streptococcus. Vamos a tener gram negativos, principalmente Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, algunas enterobacterales como Klebsiella pneumoniae, bacterias atípicas, principalmente Legionella, Mycoplasma y Chlamydophila pneumoniae. Dentro de los virus, virus de influenza, parainfluenza, metaneumovirus, rinovirus y coronavirus, entre esos el SARS-CoV-2 o COVID-19 y el virus respiratorio sincitial. En algunos casos con un grupo de patógenos menos comunes, dentro de los gram positivos, Staphylococcus aureus, pero ya meticilino resistente, especies de nocardia, Rhodococcus equi. Dentro de los gram negativos, enterobacterales productores de beta-lactamasa de espectro extendido, BLE, o gram negativos resistentes a carbapenemes. Podemos encontrarnos con no fermentadores como Pseudomonas o Acinetobacter y también podemos encontrar Francisella tularensis. Dentro de las bacterias atípicas, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii. Dentro de las micobacterias pueden ser tuberculosas o no tuberculosas. En hongos, Pneumocystis, Aspergillus, Mucorales, Histoplasma, Cryptococcus. En parásitos, estrongiloidiosis y toxoplasmosis. Y en los virus, herpes simple, varicela zoster y citomegalovirus. Estos van a ser dentro del grupo de patógenos menos comunes, patógenos respiratorios menos comunes.
En la evaluación diagnóstica del paciente y para la toma de decisiones puede ser útil la realización de marcadores de inflamación, donde vamos a tener uno que se menciona cada vez en los últimos años y que ha cobrado mucho protagonismo, que es la procalcitonina y que ha sido objeto de mucha discusión. El uso de procalcitonina se considera que puede complementar el juicio clínico para tomar decisiones con respecto al tratamiento antibiótico pensando en una etiología bacteriana. Sabemos que la síntesis de procalcitonina es desencadenada por citoquinas específicas de la respuesta inflamatoria que ocasionan algunas bacterias, pero no todas las bacterias. Y sabemos que su nivel es bajo en neumonía viral y es alto en neumonía bacteriana, pero no por todas las bacterias. También hay un patrón caracterizado con la procalcitonina y es que sus niveles disminuyen rápidamente a medida que la infección va resolviendo, a medida que la infección bacteriana va resolviendo. Entonces, lo que se ha expresado es que es útil para apoyar la toma de decisiones en cuanto a interrumpir el tratamiento con antimicrobianos. Ahora bien, no obstante, los niveles de procalcitonina, los umbrales de valor del laboratorio no son indicadores definitivos y sabemos que pueden haber falsos positivos, por ejemplo en choque hemorrágico o en lesión renal aguda, y en algunas bacterias, como ya había mencionado, pueden tener valores normales. Esta imagen es viejita, ¿ya? Pero nos mostraba como distintos valores umbrales de procalcitonina y cómo de acuerdo a esos valores umbrales de procalcitonina se puede considerar la probabilidad de una infección bacteriana para tomar la decisión sobre el inicio o no de iniciar antibióticos. Esto ha sido sobre todo objeto de mucha discusión, ya mucha discusión, y las guías pues siempre tienen una parte donde toman una recomendación definitiva sobre si usar o no la procalcitonina para el inicio de antibióticos. Acá observamos un listado de causas de elevación de procalcitonina por etiologías infecciosas. Entonces podemos tener la neumonía bacteriana, bacteriemias por gram negativos, tuberculosis, meningitis bacterianas, neumonía por hongos, hepatitis virales, toxoplasmosis, osteomielitis, endocarditis bacteriana y malaria. Pero también tenemos causas no infecciosas, entonces acá citamos el compromiso renal, la hemodiálisis, las hepatitis alcohólicas, algunos tipos de cáncer, cáncer de pulmón de células pequeñas, cáncer de tiroides, contexto quirúrgico, trauma, quemaduras, choque cardiogénico, algunas vasculitis como síndrome de Goodpasture, otras menos frecuentes, condiciones como enfermedad de injerto contra huésped, trasplantes de médula ósea, pancreatitis hemorrágica, per se por el envejecimiento, fiebre por tumores, inmunosupresión y esteroides. Entonces, los médicos debemos tener en mente siempre de que un nivel elevado de procalcitonina no siempre va a sugerir una infección bacteriana en neumonía. Y al igual que otras pruebas de laboratorio, la procalcitonina se debe interpretar de acuerdo al contexto clínico de cada paciente. No se trata de decir que como la procalcitonina está elevada, entonces el paciente ya tiene una infección bacteriana, ¿ya? Y cobra mucho valor en esta discusión mantener una aproximación tradicional en la cual se utilice la historia clínica, el examen físico, los hallazgos de rayos X y otras pruebas de laboratorio y ayudarse con la procalcitonina para tomar las mejores decisiones. Acá en esta gráfica tomada de UpToDate encontramos como algunas infecciones bacterianas como patógenos respiratorios típicos y comunes, los que ya mencioné en las diapositivas previas, pueden asociarse a elevación de la procalcitonina por encima del umbral de 0.25 nanogramos por mililitro. Dentro de los patógenos atípicos y las micobacterias, dentro de los atípicos la legionela y dentro de las micobacterias
pueden producir elevación de la procalcitonina. Ahora bien, tenemos unos atípicos, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, que pueden no ocasionar elevación de la procalcitonina y son infecciones bacterianas. Como ya había mencionado antes, hay situaciones de estrés fisiológico severo, quemaduras, trauma, pancreatitis, hemorragia intracraneal. Miren acá una CV isquémico, algunas condiciones reumatológicas, pero no todas, que pueden producir elevación de la procalcitonina. Entonces nos toca tener en cuenta estas dos tablas a la hora de interpretar este biomarcador nuevamente en el escenario específico individualizado de cada paciente. Este es un algoritmo de empleo de la procalcitonina. Entonces, en el contexto de un proceso infeccioso como una neumonía, sugieren obtener una procalcitonina cada 1 a 2 días, es decir, cada 24 a 48 horas. Tener en cuenta el diagnóstico más probable que tenga el paciente basado en las características clínicas, los valores iniciales del laboratorio y otras pruebas que se hayan realizado al paciente. Y con eso establecer la probabilidad de que sea una neumonía viral si tenemos niveles muy bajos de procalcitonina, si tenemos una neumonía bacteriana, ¿ya? Si tenemos niveles altos de procalcitonina y observamos en el seguimiento de 24 a 48 horas que la procalcitonina está disminuyendo, o si por el contrario hay una causa no infecciosa relacionada con los síntomas del paciente y con las alteraciones en los valores de la procalcitonina. En los pacientes en los que se considera un diagnóstico de neumonía bacteriana, se les, como mencionaba, el seguimiento con procalcitonina nos puede ayudar para tomar la decisión sobre cuándo suspender el tratamiento antibiótico. Entonces, si al cabo del seguimiento de varios días encontramos niveles debajo de 0.25 nanogramos por mililitro, se podría considerar suspender el antibiótico si el paciente ya ha recibido al menos 5 días de tratamiento antibiótico apropiado. Pero habrá unos casos en los cuales la procalcitonina sí está disminuyendo, pero persiste elevada por encima de 0.25. En ese caso, lo que debemos preguntarnos es si los valores iniciales, si los valores pico, es decir, los valores más altos de procalcitonina, estaban por encima de 5 nanogramos por mililitro. Si este es el caso del paciente, entonces lo que debemos evaluar es si la disminución de la procalcitonina es al menos mayor del 80% del pico máximo de elevación. Si se cumple ese criterio de que haya disminuido un 80%, el valor pico, y ya ha cumplido un tiempo razonable de tratamiento antibiótico, entonces se podría considerar, según otras variables clínicas del paciente, en suspender el antibiótico. Si no se ha cumplido esa disminución mayor o igual al 80%, entonces lo que se aconsejará, teniendo también en cuenta otras variables clínicas, es continuar el tratamiento antibiótico. Hay que tener en cuenta que la procalcitonina no se ha estudiado bastante bien en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes de trauma, en pacientes quirúrgicos, en mujeres embarazadas, pacientes con fibrosis quística, enfermedad renal crónica. Entonces, estas subpoblaciones tienen que ser tenidas en cuenta al momento de interpretarse. También es preciso mencionar que los umbrales óptimos, como ya había dicho antes, no están determinados de manera precisa. Algunos expertos sugieren que el umbral para decidir suspender antibióticos se puede tomar un valor más bajo de 0.25 y que sea 0.1 nanogramos por mililitro. Ahora bien, la decisión de suspender el antibiótico no es solamente porque la procalcitonina disminuyó. También hay que involucrar el juicio clínico y otras variables clínicas del paciente. En ese sentido, recordemos de que hay pacientes que pueden tener una neumonía y tener otra cosa. Puede ser un paciente quemado, puede ser un paciente de trauma, puede ser un paciente de cirugía, puede que el paciente tenga una pancreatitis, una malaria, una candidiasis, etcétera, que todas estas condiciones elevan la procalcitonina. Entonces puede que la infección bacteriana en pulmón sí haya mejorado, pero que el paciente tenga otra condición que eleva la procalcitonina.
Con respecto a la guía colombiana del 2021, ellos revisan específicamente la pregunta de la procalcitonina y desaconsejan el uso de la procalcitonina en adultos para tomar la decisión de iniciar antibiótico. Visión del año 2023 nos colocan en esta tabla distintas pruebas microbiológicas y de laboratorio que se pueden hacer en pacientes con neumonía y hacen unas recomendaciones de acuerdo al contexto en el que se encuentra cada paciente, ya sea un paciente de atención primaria, ambulatorio o que sea un paciente de servicio de urgencias, hospitalización o cuidado intensivo. En general ellos hablan de que la única prueba viral obligatoria para los pacientes ambulatorios o de atención primaria es una prueba de coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2. Con respecto a la realización de cultivos de esputo, hemocultivos y pruebas basadas en detección molecular de patógenos múltiples, proteína C reactiva o procalcitonina no las aconsejan. Esto va a variar de clínica, de guía de práctica clínica a otra, ¿ya? Pero en general hay coincidencias en muchas de ellas, como vamos a ver más adelante. Ya en los servicios de urgencias y emergencias y de acuerdo a la severidad del paciente, entonces ya se va a considerar la realización de otras pruebas. Por ejemplo, antígenos, pruebas de antígenos rápidos para detectar coronavirus, coloración gran y cultivo de secreciones respiratorias de esputo, hemocultivos, hisopado nasal para detectar estafilococo aureus meticilino resistente, antígenos urinarios para detectar Streptococcus pneumoniae y legionela, pruebas moleculares de múltiples patógenos y la procalcitonina. Específicamente, y retornando al tema de la procalcitonina, en esta revisión del 2023 no recomiendan la medición de procalcitonina para la decisión de iniciar o no antibióticos. Es decir, la decisión de iniciar antibióticos no debería depender del resultado de la procalcitonina. ¿Qué nos dicen estos expertos? Que los biomarcadores pueden ser útiles para reducir y o personalizar de forma segura la duración de tratamiento. Entonces no es para iniciar, sino para definir la duración de tratamiento. En ese sentido, la procalcitonina ha mostrado que tiene potencial para reducir la exposición, los días de exposición a tratamiento antibiótico sin que eso genere desenlaces adversos en los pacientes. Volviendo a la discusión de las pruebas microbiológicas, entonces vamos a decir que generalmente no están recomendadas en pacientes que se consideran que tienen una infección leve y que se pueden manejar en el entorno ambulatorio, en el ámbito ambulatorio y de la atención primaria. Considerar siempre la detección de virus por pruebas para coronavirus, COVID-19 e influenza. ¿Por qué? Pues porque el hallazgo de estos virus tiene implicaciones en salud pública y puede modificar la terapéutica en esos casos. Es decir, que tenemos que tener en cuenta las exposiciones epidemiológicas y las características individuales de cada paciente. Eso a la hora de tomar la decisión con respecto a la toma de pruebas microbiológicas. ¿Qué nos dicen en la guía colombiana del 2021? Para el paciente ambulatorio no se recomiendan pruebas especiales, similar a lo que ya había mencionado, pero para los pacientes que se van a quedar hospitalizados, sí es prudente realizar coloración gran y cultivo de las secreciones de tracto respiratorio inferior, es decir, un cultivo de esputo en la mayoría de los casos. Ahora bien, al momento de analizar las muestras de esputo es necesario establecer que esta muestra cumpla con los criterios de calidad. Esos son los criterios de Murray y Washington. Esto es algo de hace muchos años, 1975, y lo que se vio era que las muestras, lo que se vio era que las muestras que tienen menos de 10 células escamosas epiteliales y mayor cantidad de neutrófilos eran las muestras que mejor reflejaban eh, que el esputo de verdad viniera de una muestra respiratoria baja.
es decir, que fuera representativo de la infección respiratoria inferior que estuviera presentando el paciente. Entonces ese criterio se basa en establecer la cantidad de células escamosas y la cantidad de neutrófilos. Entre más neutrófilos y menos células escamosas haya en esa muestra de esputo, pues indica que es una muestra de calidad, específicamente si se encuentra en categorías 2 o en categorías 3. Aquí les dejo la tabla para que la revisen con mayor detalle. Que se queda hospitalizado, es importante las pruebas microbiológicas con el fin de hacer una adecuada selección y desescalada de tratamiento antibiótico. También es importante identificar si hay enfermedad por legionela, enfermedad por influenza y enfermedad por coronavirus. Las pruebas recomendadas en general para el paciente que se hospitaliza es la coloración GRAN y el cultivo del esputo, la toma de hemocultivos, los análisis inmunocromatográficos de orina para detectar Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumófila. Se puede considerar, sobre todo en pacientes críticamente enfermos y ventilados, el uso de paneles moleculares para detección de múltiples patógenos y el hisopado nasal para un ensayo de reacción en cadena de polimerasa para detectar Staphylococcus aureus meticilino resistente, sobre todo en pacientes con factores de riesgo para la presencia de esta bacteria. En esta revisión del Lancet del 2021 nos mencionaban algo que ya les había dicho. En general, para los pacientes ambulatorios, no se recomienda hacer muchas de estas pruebas microbiológicas, de pronto los antígenos de COVID, antígenos de influenza, las pruebas de COVID, las pruebas de influenza, las pruebas para detectar neumococo o legionela se pueden considerar. También se pueden considerar pruebas de tuberculosis y VIH, pero eso ya dependerá de cada contexto. Si el paciente se hospitaliza, nuevamente, estudios microbiológicos un poco más avanzados, el cultivo de esputo, los hemocultivos, se pueden pensar en antígenos, pruebas serológicas, descartar en algunos casos VIH y pensar en virus. De Nature del 2021 también se ratifica el concepto ya expresado en el paciente ambulatorio. Las pruebas microbiológicas no van a ser rutinarias. La que se haga dependerá del contexto, pruebas para legionela, pruebas urinaria para neumococo, antígeno o prueba molecular para influenza o para coronavirus. En el paciente hospitalizado, cumplir con el cultivo de esputo, los hemocultivos, pruebas para legionela según el contexto de cada paciente, prueba para neumococo. Y en el paciente que está gravemente enfermo, pensar en hacer pruebas moleculares o pruebas específicas para buscar Staphylococcus aureus meticilino resistente, considerar paneles moleculares para detección de múltiples patógenos y según el contexto de cada paciente, estudios de lavado broncoalveolar más avanzados. La guía colombiana habla específicamente de hacer hemocultivos a los pacientes que se hospitalizan por neumonía que cumpla criterio de gravedad, neumonía grave, en quienes tengan factores de riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente o pseudomonas, ya sea que tengan factor de riesgo de estas dos bacterias o que hayan sido infectados en el pasado por estas dos bacterias, o que en los últimos 90 días hayan recibido algún tratamiento antibiótico o hayan sido hospitalizados. Si se cumplen estas condiciones, el paciente debe realizársele hemocultivos. Con respecto a la detección de influenza, la guía nos recomienda hacer pruebas para virus de influenza, ojalá ensayos moleculares para detección de ácido nucleico o ARN viral de influenza, en lugar de las pruebas rápidas de antígeno de influenza que pueden tener pues, un rendimiento diagnóstico más bajo. ¿A quién se va a hacer esto? A los pacientes que tengan un diagnóstico de neumonía grave o pacientes que tengan comorbilidades respiratorias, cardiovasculares o inmunosupresión.
Todo paciente con neumonía, entonces debemos clasificarlo según algunas escalas y establecer según el estado clínico del paciente si el paciente puede tener un manejo ambulatorio en cuidado primario por consulta externa o si el paciente debe ser hospitalizado, quedarse en un servicio de hospitalización o requiere ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos. Para tomar esta decisión es una decisión clínica, tiene en cuenta factores clínicos como vimos al principio, pero también existen algunas herramientas como la escala de Cour 65 que nos pueden ayudar a tomar esa decisión. Esta escala da un rango de puntaje entre 0 a 5 y los pacientes con puntaje de 0 a 1 son pacientes en quienes se podría considerar el manejo ambulatorio, pero nuevamente es una decisión individualizada de acuerdo con las circunstancias de cada paciente. ¿Qué tiene en cuenta esta escala? Confusión, nivel de nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad del paciente. Tenemos el índice de severidad de neumonía, el PSI, que se desarrolla de acuerdo a este algoritmo. Entonces empezamos con el diagnóstico de neumonía e indagamos si es un paciente menor de 50 años. Si es un paciente menor de 50 años que no tiene enfermedad neoplásica, ni falla cardíaca, ni enfermedad cerebrovascular, ni enfermedad renal, ni enfermedad hepática, y no tiene ningún criterio de severidad como estado mental alterado, taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipotermia o fiebre muy alta mayor de 40 grados, entonces se considera un paciente de riesgo clase 1. Pero si es un paciente mayor de 50 años, ya entraría posiblemente en las categorías de riesgo, en las clases de riesgo 2 a 5. Y tendríamos que evaluar estos otros factores para asignar un puntaje. Ese puntaje, ¿cuál es? Dependerá de todas esas variables. Si es hombre, si es mujer, de la edad, comorbilidades que ya mencioné, estado clínico, algunas variables de signos vitales y algunas variables de laboratorio. Con todo esto se va asignando un puntaje. Se considera riesgo bajo a la clase 1, menor de 70 puntos, 70-90 puntos, clase 3, riesgo moderado, clase 4 y riesgo alto, clase 5. Esta es como la estratificación según la escala de PSI. Cuanto mayor es la clasificación de riesgo, mayor es el riesgo de la probabilidad de mortalidad. Esta escala también nos ayuda a determinar si el paciente puede ser manejado en un entorno ambulatorio de consulta externa o si el paciente debe ser ingresado a una unidad de hospitalización, a un centro de hospitalización o a una unidad de cuidados intensivos. En general, en términos generales, la clase 1 o la clase 2 son candidatos, se podría pensar en ellos un manejo ambulatorio. Los pacientes de riesgo de clase 3 podrían estar un tiempo internados y según la evolución de estos pacientes, pensar en una alta hospitalaria temprana. Los pacientes de clase 4 o 5 tienen que ser internados y algunos de ellos pueden cumplir criterios de severidad y necesitar tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Con respecto al tratamiento, me gustó mucho la aproximación que hacen en esta revisión del 2023 del New England Journal of Medicine. Entonces vamos a revisarla. Empieza con el tratamiento para los pacientes que el médico o la médica decidió que podían manejarse razonablemente en el ámbito ambulatorio. Entonces, para la mayoría de pacientes menores de 65 años, previamente sanos, sin comorbilidades y que no han recibido antibióticos, se puede considerar un manejo con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas y un macróleo que puede ser acitromicina o claritromicina. Aquí ellos hacen una salvedad y es que los macrólidos plantean que deben considerarse solamente en áreas donde la resistencia neumocócica a los macrólidos sea inferior al 25%. Esto excluye en algún sentido, de acuerdo a la revisión que ellos hacen, a los Estados Unidos donde la resistencia puede ser mayor a 30%. Sin embargo, más adelante les voy a contar un beneficio adicional de los macrólidos que motiva muchas veces su uso
en los pacientes con neumonía. Si es un paciente ambulatorio que estuvo con antibiótico los últimos 3 meses o tiene comorbilidades graves como por ejemplo es cardiópata, tiene una falla cardíaca, enfermedad coronaria, EPOC, enfermedad renal, cirrosis, diabético, alcoholismo, desnutrición o tabaquismo, entonces en esos pacientes para el manejo ambulatorio, en quien se considere razonable el manejo ambulatorio, se puede pensar en amoxiclavulánico y un macrólido o alternativa al macrólido, doxiciclina. Si de pronto el paciente no puede tomar un beta-lactámico porque tiene historia de alergia, hipersensibilidad o efectos secundarios, entonces lo que sugieren en este review es el uso de fluoroquinolonas respiratorias. Entonces aquí hablan específicamente de levofloxacino, 750 miligramos cada 24 horas o moxifloxacino, 400 miligramos cada 24 horas. Ya vamos a ver que hay cierto contraste con respecto al uso de quinolonas. Ahora, si el paciente es de manejo ambulatorio, de acuerdo a la guía de 2021, se puede considerar amoxicilina y como alternativa doxiciclina o claritromicina. Entonces ahí observamos una similitud eh, con la salvedad de que el paciente no tenga factores de riesgo para estafilococo aureus, meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa. Entonces acá hago introducción a otra pregunta que siempre nos tenemos que hacer en el paciente con neumonía y es preguntarnos si el paciente tiene factores de riesgo de resistencia bacteriana, factores de riesgo de infección por estafilococo aureus y factores de riesgo de infección por pseudomonas aeruginosa. Y con respecto a las quinolonas, acá la guía nos dice, venga, vamos a evitar el uso de quinolonas para el tratamiento de la neumonía. ¿Qué dicen los expertos en esta guía? Que ellos tienen en cuenta el perfil de resistencia a quinolonas por parte de los microorganismos etiopatogénicos de la neumonía adquirida en la comunidad y también tienen en cuenta los efectos secundarios de estos antibióticos, las fluoroquinolonas, y por lo tanto, bajo esa consideración, ellos hablan de que se debe evitar su uso empírico en estos pacientes. Ahora hablando específicamente del paciente que se queda hospitalizado y a quien le vamos a dar un tratamiento antibiótico empírico, entonces tenemos que tener en cuenta la gravedad de la enfermedad en ese paciente, las comorbilidades y cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga algún microorganismo problemático, un estafilococo aureus meticilino resistente, una pseudomonas aeruginosa, algún enterobacter productor de beta-lactamasas de espectro extendido, etcétera. En esta revisión de 2022, ellos nos recomiendan tener en cuenta factores de riesgo para resistencia a fármacos de patógenos que causan neumonía de la comunidad. Entonces, un factor de riesgo quizás de mayor peso es que ya se conozca que ese paciente tiene una colonización antigua por Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus meticilino resistente. Otros factores de riesgo de patógenos resistentes a antibióticos son hospitalizaciones previas, estancias en cuidado intensivo, hemodiálisis, pacientes que viven en centros de cuidado crónico, que tienen heridas que requieren cuidados o terapia de enfermería enterostomal en casa, o pacientes que han recibido antibióticos intravenosos en casa. Hay algunos factores específicos del huésped, las bronquiectasias, diabetes, inmunosupresión, historia de ACV, enfermedad cerebrovascular, de EPOC, enfermedad respiratoria crónica y en general deterioro funcional y baja clase funcional. Algunos medicamentos como esteroides, supresores de la secreción ácida, el omeprazol, los IVP en general, los pacientes que tienen sondas de alimentación, sondas nasogástricas, orogástricas, sondas de gastrostomía, o los pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro recientemente. Todos estos son factores de riesgo
para patógenos resistentes a antibióticos. En esta revisión de Lancet del 2021 nos siguen extendiendo ese mismo concepto de tener en cuenta factores de riesgo específicos. Entonces, por ejemplo, el asma como un factor de riesgo para Streptococcus pneumoniae resistente, la enfermedad hepática y las bronquiectasias. Entonces aquí puntualizan que el asma puede ser un factor de resistencia a macrólidos y penicilina. Los pacientes con cirrosis pueden tener resistencia a tetraciclinas, doxiciclina. Los pacientes con bronquiectasias pueden tener resistencia a penicilinas en Streptococcus pneumoniae. ¿Cuándo pensar en Legionella neumófila? Entonces en pacientes de edad avanzada, alcoholismo, tabaquismo, enfermedades crónicas, inmunosupresión, trasplante de órganos, factores medioambientales específicos. Para algunos atípicos como micoplasma y clamidófila pneumoniae, entonces pacientes jóvenes, mujeres, pacientes que pues, no tienen mayores comorbilidades o tienen pocas comorbilidades. Para los enterobacterales, hombres, neumonías de la comunidad severas, bajo peso, índice de masa corporal menor de 18.5, uso previo de, uso previo no, infecciones previas por bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Hospitalización los últimos 12 meses, enfermedad cardiovascular, entraría acá pues también como factores de riesgo enterobacteriales resistentes. Para pseudomonas, ya lo habíamos dicho, infección conocida o colonización previa conocida por pseudomonas. Y aquí entran traqueostomía, bronquiectasias, soporte respiratorio invasivo, soporte vasopresor, enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy severa. Bueno, ya creo que esos son como los más relevantes. Bueno, me faltó mencionar acá el estafilococo meticilino resistente. Misma situación que pseudomonas, ya conocer que el paciente tiene una infección a colonización es prácticamente una obligación de cubrir el germen. Infecciones recurrentes en la piel y neumonías severas hay que contemplarlo. Entonces, lo que nos dice la revisión del New England Journal of Medicine del 2023 es que tengamos en cuenta los factores de riesgo. Y ellos puntualizan de que hay factores de riesgo muy, fuertes y factores de riesgo débiles. Para pseudomonas, ellos consideran un factor de riesgo fuerte si hay una colonización o infección previa conocida, o si en la coloración gran vemos bacilos gram negativos. Y factores de riesgo débiles hablan del uso de antibiótico intravenoso los últimos 3 meses, bronquiectasias, exacerbaciones frecuentes de EPOC, con uso de glucocorticoides o con uso de antibióticos. Ellos ya puntualizan y especifican estos factores como fuertes o débiles. Para estafilococo aureus meticilino resistente hablan específicamente de la colonización o infección previa por el mismo germen, o que en la coloración gran se observen cocos gram positivos en racimos, ya que sería el hallazgo típico en la coloración gran del estafilococo. En cuanto a los factores débiles, son similares, haber recibido antibiótico intravenoso los últimos 3 meses, un cuadro de infección reciente similar a la gripe, infiltrados cavitarios o empiema y enfermedad renal terminal. Teniendo en cuenta entonces estos factores fuertes o débiles para estafilococo meticilino resistente o pseudomonas aeruginosas, se toma la decisión de implementar un esquema terapéutico. Entonces, si decimos que hay factores fuertes, entonces debemos cubrir empíricamente alguno de estos dos gérmenes o ambos gérmenes. Si decimos que hay factores débiles, entonces ya dependerá del criterio clínico, del juicio clínico, de la evaluación individual del paciente y de la severidad de la enfermedad del paciente. Con respecto a esto, en cuanto a la probabilidad de que el paciente tenga un germen, una bacteria resistente o una bacteria puntual, en esta revisión del 2023 se mencionaba una estrategia muy interesante que es la escala, el score PES, para detectar
o establecer la probabilidad de que un paciente pueda tener una infección por pseudomonas enterobacteriales productores de BLE y Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué dicen ellos con esta escala? De que si la puntuación es mayor o igual a 5 puntos, podemos considerar que el paciente tiene probabilidad de tener alguna de estas bacterias problemáticas. Se ha visto que la especificidad con ese puntaje es cercana al 83%, es decir, tiene una buena especificidad. ¿Qué nos evalúa esta escala? La edad, en un umbral menor de 40, 40-60, mayor de 65 años, género, uso previo de antibióticos, enfermedad respiratoria, enfermedad renal, el estado de conciencia al momento de llegar al servicio de urgencias y la presencia de fiebre. De acuerdo a estas variables se asigna un puntaje y se interpreta según un umbral de puntaje mayor o igual a 5 como riesgo de alguno de estos patógenos. Entonces P de pseudomonas, E de enterobacteriales productores de BLE, beta-lactamasas de espectro extendido, y S de Staph aureus meticilino resistente. Con base a este análisis de factores de riesgo, los expertos de esta revisión de New England Journal of Medicine del 2023 nos categorizan el paciente en 4 grupos. Grupo 1, paciente sin factores de riesgo de pseudomonas y Staphylococcus aureus, meticilino resistente. Grupo 2, sin factores de riesgo de pseudomonas, pero con factor de riesgo de Staphylococcus aureus. Grupo 3 con factor de riesgo de pseudomonas, sin factor de riesgo de Staphylococcus aureus. Y grupo 4 tiene factor de riesgo tanto para pseudomonas como para Staphylococcus aureus. Ellos nos colocan esta aproximación. Entonces, en el paciente de grupo 1, que no tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente ni de pseudomonas, se brinda un tratamiento con ampicilina sulbactam o más un macrólido o como alternativa de macrólido doxiciclina, o si el paciente es alérgico a la ampicilina sulbactam, se puede considerar quinolonas o hacer un ensayo con ceftriaxona. El grupo 2 es el paciente que no tiene riesgo de pseudomonas, pero sí tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces se brindaría este cubrimiento igual, un beta-lactámico más un macrólido, cubrimiento de atípicos, macrólido o doxiciclina, tetraciclina, más un antibiótico que cubra Staphylococcus aureus meticilino resistente, que puede ser vancomicina o linezolid. El grupo 3 es un paciente que tiene riesgo de pseudomonas, pero no tiene riesgo de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces habría que darle un antibiótico que cubra pseudomonas. Entonces sería piperacillin tazobactam, o cefepime, o ceftazidime, o imipenem, o meropenem. Por supuesto que los carbapenemes pues, van a tener un espectro mucho mayor. A esto se le adicionaría un macrólido o una tetraciclina para el cubrimiento de atípicos. En el grupo 4 es el paciente que tiene riesgo para los dos, Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces le tengo que dar vancomicina o linezolid, y tiene riesgo de pseudomonas, entonces le doy algún antibiótico antiseudomonas, piperacillin tazobactam, cefepime, ceftazidime, imipenem o meropenem, alguno de estos. Y se le adiciona un cubrimiento para atípicos, ya sea con macrólidos o con tetraciclinas. Recordemos la salvedad que hace la guía colombiana de evitar la prescripción de quinolonas. También recordar de que las combinaciones de piperacillin tazobactam con vancomicina son muy nefrotóxicas y se asocian a mayor incidencia de lesión renal aguda. Acá en esta tabla es un resumen de lo ya mencionado. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 con sus distintos esquemas terapéuticos de acuerdo al riesgo que tenga el paciente de un patógeno específico. Staph aureus meticilino resistente, pseudomonas, uno de los dos o ambos.
Bueno, ahora con base a lo que hemos revisado, entonces hablamos de un grupo uno en la revisión del 2023 del New England Journal of Medicine, que es lo que se puede entender como una neumonía moderada, es decir, una neumonía con criterio de hospitalización, sin factores de riesgo de estafa aureus meticilino resistente o pseudomonas en la guía colombiana del 2021. En ese paciente, los expertos de la guía colombiana recomiendan es monoterapia con ampisulbactam. Ellos no indican hacer terapia combinada ampisulbactam con macrólido, sino que ellos dicen solamente monoterapia con ampisulbactam por 2 a 3 días y según la evolución, a los 2 o a los 3 días, mire si tiene necesidad de adicionar un macrólido. Ahora, ellos que mencionan, si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces, ¿qué puedes darle? Le puedes dar ceftriaxona o cefuroxima o monoterapia con doxiciclina. Es la recomendación que dieron los expertos en el 2021 en la guía colombiana. Ya para los pacientes con neumonía grave, ¿ellos qué hablan? Bueno, vamos a evaluar si tiene riesgo, factores de riesgo de estafilococo aureus o meticilino resistente o pseudomonas aeruginosa. Si no tiene esos factores de riesgo, entonces damos terapia combinada de ampicsulbactam y claritromicina. Es decir, ellos solo contemplan la terapia combinada beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa y macrólido en la neumonía grave. Si es una neumonía moderada, ellos dicen démosle solamente a ampicilina sulbactam. Y repito lo que ya he dicho, si tiene factores de riesgo de estafa aureus meticilino resistente, vancomicina o linezolid, si tiene factores de riesgo de pseudomonas aeruginosa, entonces mi beta-lactámico cambia a piperacinato azobactam, cefepime, ceftazidime o un carbapeneme, en algunos casos seleccionados. Acá vamos a observar en esta gráfica un esquema de propuesta de antibióticos de otra revisión también de 2023. Vemos que hay similitudes para el manejo ambulatorio. eh, Hablan de amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, o en algunos casos amoxicilina clavulánico, más la combinación con un macrólido. Y como alternativa a esto, quinolonas. Nuevamente, las quinolonas, ya expliqué, están desaconsejadas en la guía colombiana del 2021. Si el paciente se va a quedar hospitalizado, ellos sugieren un manejo con cefalosporinas de tercera generación. Miren que acá no hablan de beta-lactámico más inhibidor de beta-lactamasa, ampicilina, sulbactam, sino que hablan específicamente de ceftriaxona y de cefotaxime o ceftaroline 600 miligramos IV cada 12 horas. En un escenario puntual que es el paciente que está post infección por influenza o que tiene factores de riesgo para infección por estafilococo aureus. ¿Qué es lo que pasa? Ceftaroline ha sido propuesto como una mejor alternativa a ceftriaxona, comparado con ceftriaxona, durante las estaciones, pues en los países que tienen estaciones, cuando ocurre influenza, porque ocurre que en esos momentos del año es más prevalente las infecciones por estafilococo aureus de la mano de las infecciones por influenza, ¿ya? Digamos que en Colombia no tenemos estaciones y que durante todo el año estamos en riesgo de infección por influenza. Ya para el paciente que se encuentra con una neumonía grave, el concepto es similar a lo que ya había expresado antes, tener en cuenta el riesgo de infecciones por estafilococo aureus y por Pseudomonas aeruginosa. En este caso, en esta revisión, ellos tienen en cuenta el resultado de la escala PES que sea mayor o igual a 5 puntos. Hay un debate continuo acerca de cuál antibiótico es la mejor compañía para un beta-lactámico, es decir, para ceftriaxona, cefotaxime, ceftaroline, amoxicilina, moxaclavulánico, ampicilina sulbactam. Si es mejor acompañarlo con un macrólido o con una fluoroquinolona. Varios estudios han reportado que cuando se combina un beta-lactámico con un macrólido hay disminución de la mortalidad en neumonía. Entonces, por eso muchos autores
y muchos expertos recomiendan siempre hacer la combinación de beta-lactámico con macrólido, sobre todo cuando esto se compara con la monoterapia de beta-lactámicos. Sin embargo, pues también hay otros análisis de datos que han mostrado que la monoterapia con beta-lactámicos no es inferior a la terapia combinada de beta-lactámico con macrólido o de beta-lactámico con fluoroquinolona con respecto a la mortalidad a 90 días en el caso específico de neumonías no severas. Esta es la razón, una de las explicaciones de por qué la guía colombiana en neumonía no severa, es decir, neumonía moderada, habla solamente de un beta-lactámico sin macrólido y habla de colocar beta-lactámico con macrólido en los pacientes con neumonía severa. Ahora bien, los macrólidos tienen otros beneficios que no solamente tienen que ver con su actividad eh, antibacteriana, ¿no? Los beneficios incluyen la reducción eh, digamos, unas cascadas inflamatorias mediante efectos de inmunomodulación. Entonces tienen unos efectos interesantes y unos beneficios adicionales que no solamente tienen que ver con el tratamiento antibiótico. No me voy a detener mucho en esta diapositiva. Ustedes pueden pausar el video y revisarla a detalle. Eh, Acá es un resumen de lo que ya les expliqué en cuanto al enfoque de riesgo, ver qué riesgo tiene el paciente para patógenos específicos, para resistencias específicas y qué pruebas realizar en pacientes y tratamiento realizar en pacientes que tienen neumonía no severa versus neumonía severa. Todos estos antibióticos van a tener unas dosis dadas según la función renal. No se las voy a leer, nuevamente ustedes acá pueden pausar el video y aprenderse en las dosis de cada antibiótico, ¿ya? Acá esa diapositiva pues estéticamente está un poco fea. Esta tabla es sacada de la guía pues del 2021 de la guía colombiana. Esta es un poco más estética. También pueden pausar el video y revisar las dosis de antibióticos, los distintos esquemas, pilas con la dosis de vancomicina, si tengo un desacuerdo con esta dosis. Y bueno, continuando con la revisión, existirá siempre circunstancias en las cuales nos quede la duda si el paciente tenía o no tenía, tiene o no tiene una infección bacteriana. ¿Ya? Entonces hay algunos hallazgos y que ellos los expresan en esta ruta de pensamiento, me parece a mí. Entonces yo se las resumí acá. Hallazgos que sugieren infección bacteriana y unos que son obvios, por ejemplo, que los cultivos o las pruebas microbiológicas salgan positivas. Algunos hallazgos en la radiografía de tórax, ya se los mencioné al principio de la presentación. Respuesta inflamatoria, leucocitosis, proteína C reactiva elevada y procalcitonina elevada. Son hallazgos que pueden sugerir, pueden orientar a una etiología bacteriana. Comentarios adicionales, pues es importante realizar las pruebas diagnósticas, el hisopado nasal para detectar estafilococo aureus y si esto es negativo, pues podríamos hacer una desescalada del esquema terapéutico. Si inicialmente habíamos puesto vancomicina o linezolid, podríamos desescalar ese tratamiento. Todo dependerá pues de la individualización de cada paciente. En neumonía, por lo general, esperamos una buena mejoría, una evolución favorable a las 48 a 72 horas de haber iniciado el tratamiento. En ese momento, según cómo es el paciente y sus circunstancias específicas, ya cada médico definirá si puede hacer un cambio de terapia oral y si puede seguirse un manejo ambulatorio. En general estamos hablando de unos 5 días de tratamiento antibiótico, pero esto se extenderá según el patógeno aislado, si es un patógeno problemático, según la severidad de la neumonía y según los factores de riesgo individuales de cada paciente o las complicaciones asociadas o la presencia de bacteriemia concomitante.
Hay algunos criterios que pueden apoyar la terminación de un antibiótico y que indican que la evolución ha sido favorable, como por ejemplo la resolución de las alteraciones en los laboratorios, disminución de la respuesta inflamatoria, disminución de la procalcitonina, normalización de los parámetros vitales, disminución de la necesidad de oxígeno suplementario, la tolerancia a la vía oral, eh, etcétera. En todo caso, para la terminación del antibiótico hay que tener en cuenta pues, un conjunto de variables, no es una sola variable como habíamos dicho cuando se discutió el tema de la procalcitonina. Es importante detectar influenza. La guía de 2021 hace énfasis en este sentido. Eh, Y para los pacientes con neumonía grave, se habla específicamente en pacientes con neumonía grave del inicio de terapia con corticosteroides. Es algo de lo que se viene discutiendo en la literatura en los últimos años, teniendo en cuenta que los esteroides tienen efectos secundarios importantes como pueden ser alteración en el metabolismo de la glucosa, hiperglicemia y sangrado gastrointestinal. Aquí hay algunos ejemplos de esteroides y sus dosis equipotentes. No me voy a detener en esta tabla, pero ustedes en el video pueden pausar y revisar las dosis equipotentes de los distintos esteroides. Tenemos este estudio de 2023 que evaluó el uso de esteroides, específicamente hidrocortisona, en neumonía severa adquirida en la comunidad. Este estudio fue un ensayo clínico aleatorizado controlado doble ciego en 31 centros en Francia y el desenlace primario, es decir, lo que querían ver era si el uso de esteroides tenía algún impacto sobre la muerte de los pacientes con neumonía severa a 28 días. ¿A quienes excluyeron? A los pacientes que tenían choque séptico, neumonía aspirativa, fibrosis quística, neumonía posobstructiva, infecciones por influenza, en donde los esteroides pueden incrementar la mortalidad, tuberculosis o hongos, en donde no se recomienda el uso de esteroides, embarazo y lactancia. ¿A quienes incluyeron? Adultos mayores de 18 años con neumonía severa, y ellos dijeron que una persona tenía una neumonía severa si cumplía al menos uno de estos 4 criterios: que tuviera ventilación mecánica invasiva, es decir, que esté intubado, o no invasiva, con una PIP de al menos 5 centímetros de agua, o una cánula nasal de alto flujo con una PAFI menor de 300 y una FiO2 de al menos el 50%, o una máscara de no reinhalación con una PAFI menor de 300, o en la escala de PSI con un puntaje mayor de 130 puntos. En estos pacientes eran en los que ellos considerarían el inicio de hidrocortisona. ¿Cuándo la empezarían? En las primeras 24 horas de que un paciente cumpliera alguno de los criterios de neumonía severa. Y la dosificación que ellos hicieron fue 200 miligramos cada 24 horas en infusión continua los primeros 4 días, y luego reevaluarían el paciente y establecerían un plan de tratamiento, un taperín de esteroides por 8 a 14 días. Este fue uno de los criterios de severidad de neumonía severa para los pacientes que tenían máscara de no reinhalación según el litraje recibido, la PAFI sobre la cual considerarían criterio de severidad. Y esta es el protocolo para el tapering de esteroides. Los primeros 4 días todos los pacientes recibirían 200 miligramos de hidrocortisona, y a partir del 4.º día algunos pacientes tendrían un tratamiento extendido por 14 días y otros por 8 días. Y pues como se puede observar, se iría reduciendo la dosis de hidrocortisona para hacer luego una suspensión, una disminución progresiva hasta la suspensión. ¿Qué encontraron
los autores de que la muerte a 28 días en pacientes con neumonía severa fue del 6,2% en quienes recibieron hidrocortisona, comparado con el 11,9% de quienes recibieron placebo, con una diferencia de menos 5,6%, lo cual les dio un intervalo de confianza de 95% de menos 9,6 a menos 1,7 y un valor de P significativo. Esa es la gráfica resumen del artículo, donde ellos muestran de que el uso de esteroides disminuyó la mortalidad a 28 días, a 90 días, disminuyó el riesgo de intubación orotraqueal entre los pacientes que no estaban recibiendo soporte ventilatorio de base. Soporte ventilatorio en este caso sería no invasivo o cánula nasal de alto flujo. Y no incrementó el riesgo de infecciones hospitalarias o de sangrado gastrointestinal. Acá hay algo interesante de notar y es que también ha sido, ya desde hace varios años se discutía el beneficio de los esteroides, pero quedaba la duda sobre si había unos subgrupos o fenotipos de pacientes que se pudieran beneficiar más en neumonía para recibir los esteroides. Aquí parece verse que quienes se favorecían más del uso de hidrocortisona eran los que tenían proteína C reactiva más alta, quizá de pronto las mujeres, quizá de pronto los ancianos, y quienes no estaban en ventilación mecánica al momento de iniciar la terapia. En todo caso, pues esto requiere análisis de sus grupos y más estudios para ver si hay subpoblaciones de pacientes de neumonía que por cumplir ciertos criterios fenotípicos específicos se benefician del uso de esteroides más que otros pacientes. Esta publicación, ya casi terminando, son recomendaciones específicas para los pacientes con neumonía severa. Estos autores nos hablan de unas cosas que hay que hacer en pacientes con neumonía severas y que no debemos olvidar. Entonces, todo paciente con neumonía adquirida en la comunidad que se categorice como severa, hay que tener en cuenta que es importante realizar pruebas de diagnóstico con métodos moleculares siempre y cuando estén disponibles. Ellas tienen una buena sensibilidad para detectar virus y bacterias, detectar múltiples patógenos, son rápidas, pueden acortar el tiempo desde que el paciente ingresa por urgencias hasta la administración de tratamiento antibiótico adecuado, pero todavía hace falta pues más estudios para demostrar la influencia de estas pruebas en los resultados de los pacientes. En todo caso, son pruebas muy buenas, permiten un diagnóstico etiológico rápido y un ajuste rápido de tratamiento antibiótico. El uso de biomarcadores, y aquí estamos hablando específicamente de la procalcitonina, la recomendación es medirla en serie, cada 24, cada 48 horas, para orientar en cuanto a la duración de tratamiento antibiótico. Esto es resumen de lo que ya habíamos dicho, pero no utilizarla para decidir el inicio del antibiótico. Es decir, la decisión de iniciar el antibiótico es una decisión clínica, no mediada por el resultado de la procalcitonina. Sin embargo, estos niveles iniciales pueden ser útiles para definir el sitio de la atención y la necesidad de cuidados intensivos. Con respecto a los macrólidos, recordar que hay estudios que muestran mejores desenlaces en neumonía grave por la combinación de un beta-lactámico con macrólido. Entonces, no olvidar esta combinación en los pacientes con neumonía grave. Con la excepción de los pacientes que tengan infección con legionela, en quienes pueden tener más ventaja con el uso de quinolones. También precisar aquí, y el resumen de lo que ya había dicho, de que los macrólidos tienen otros beneficios antiinflamatorios, que estos efectos beneficiosos no solamente tienen que ver con el efecto antimicrobiano. Es importante mencionar pues de que también pueden ser útiles el desarrollo de escalas, scores de predicción
de patógenos resistentes, ¿ya? Entonces hablamos del score, el PES. Sin embargo, estas escalas de predicción de riesgo de patógenos o de resistencia bacteriana deben individualizarse, deben hacerse en cada contexto geográfico, en cada zona geográfica. Deben desarrollar sus propias escalas, ya que puede haber mucha variación entre las poblaciones. El asunto es que estas escalas pueden ayudar a seleccionar eh, un buen cubrimiento antibiótico en los pacientes, evitando situaciones en las cuales se coloquen antibióticos de amplio espectro de manera indiscriminada a todo el mundo. El uso de la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo con el objetivo de disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y disminuir o evitar el riesgo de intubación orotraqueal. Se deben contemplar estas estrategias. Sabemos que ambos métodos, tanto la ventilación mecánica no invasiva como la cánula nasal de alto flujo, pueden utilizarse en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Entendemos y sabemos también que la cánula nasal de alto flujo es por lo general mejor tolerada que los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva. Y como tal, hay pocos o quizá ningún estudio que compare directamente ambas intervenciones en neumonía adquirida en la comunidad severa. Por último, para concluir, con respecto a neumonía severa, no olvidar el uso de corticosteroides, los cuales pueden disminuir la inflamación pulmonar y la inflamación sistémica, y varios metaanálisis y el estudio que les mostré han demostrado, que pena la redundancia, disminución en la mortalidad. Sin embargo, como decía en las diapositivas previas, todavía hacen falta estudios que muestren subtipos de pacientes, subgrupos de pacientes, subpoblaciones en las cuales tengan un beneficio mayor para seleccionarlos para la administración de esteroides. Bueno, chicos, esa fue la charla. Creo que estuvo un poco largo. Nos vemos en la clase. Un abrazo. Chao, chao.